Ahora, la segunda parte es el problema que intenta resolver esta tecnología. Y esto puede ser un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados a escuchar, porque en este mundo o en este espacio a la gente le gusta mucho hablar de soluciones. Soluciones para tal cosa, soluciones. Pero yo quiero que nos enfoquemos más bien en el problema, porque si nos enfocamos en soluciones estamos dando cabida a los fraudes. Entonces tenemos que irnos un paso más atrás e intentar pensar en el problema. En Bitcoin. ¿Cómo nace Bitcoin? Bitcoin nace a partir de un movimiento activista que surgió en los años 90. Ellos eran un grupo que discutían desde matemática, criptografía, ciencia computacional, filosofía y política, y tenían como principio la privacidad y la anonimidad en línea. Ellos temían que el Internet fuera utilizado como una herramienta de control y Bitcoin emerge de los cypherpunks. Entonces los cypherpunks eran este grupo de los años 90, un grupo activista que tenía una ideología muy clara. Ellos también fueron fuertemente influenciados por la escuela de pensamiento austriaca, la escuela económica austriaca, sobre todo por Hayek. Entonces, ellos querían crear un tipo de dinero nativo del Internet que tuviera privacidad y anonimidad en línea y que siguiera las características de un buen dinero bajo lo que la escuela de pensamiento austriaca consideraba como un buen dinero. Entonces, ellos estaban enfocando en esto y muchos de los cypherpunks tuvieron propuestas, pero ellos no lograron resolver un problema técnico hasta que el creador de Bitcoin lo logra, resuelve ese problema técnico y propone a Bitcoin. Los cypherpunks estuvieron bastante satisfechos con esta solución y Bitcoin nace a través de ellos. Bitcoin al ser una herramienta, no tiene una ideología en sí, pero es importante que ustedes vean que los creadores de Bitcoin sí la tenían. Aunque eso no significa que la forma en la que Bitcoin está siendo adoptada en el mundo es por esta ideología. Es solamente importante que lo sepan porque aquí es donde ustedes pueden comprender por qué se da tanta resistencia hacia Bitcoin por parte de algunos actores que después vamos a ver a continuación. Entonces, como les decía, los cypherpunks estuvieron trabajando incansablemente en ese tipo de dinero. Bitcoin es el resultado de años de investigación en criptografía, ciencia computacional, matemática, y Bitcoin finalmente nace en el 2008, que este año es muy interesante, porque el creador de Bitcoin, que se hizo llamar Satoshi Nakamoto, propone a Bitcoin durante la crisis económica del 2008, que fue parcialmente o totalmente, muchos dirían, causada por los bancos. Entonces, algo importante es que no conocemos la identidad de Satoshi Nakamoto hasta el día de hoy. Y de forma interesante también es que es lo que dice el correo de Satoshi Nakamoto. Esta fue una comunicación que él envía a los cypherpunks. Él describe a Bitcoin como dinero en efectivo digital. Dice que los pagos no se dan a través de una institución financiera. Ahora, regresando al problema que intenta resolver Bitcoin. Bueno, vamos a devolvernos un paso atrás. Yo les había dado dos definiciones de Bitcoin, como un registro de propiedad distribuido globalmente, o un protocolo, que es un conjunto de reglas que nos dicen cómo transferir valor digital sin necesidad de intermediarios. La tercera definición que agrego acá es la que dio Satoshi Nakamoto, es dinero en efectivo digital. Entonces, claramente, el problema que los cypherpunks estaban intentando resolver era un problema del dinero. Ahora, si el dinero que utilizamos actualmente tiene problemas o no, eso depende de la interpretación económica. Y podríamos discutir esa parte ideológica y filosófica, pero en realidad lo que es importante es ver cómo ya Bitcoin se está adoptando en el mundo. Todo lo que les he contado acerca de Bitcoin, de todo el sistema, es lo que se conoce como la primera capa o la capa de protocolo. Y aquí Bitcoin minúscula está siendo adoptado como un depósito de valor, como si fuera un oro digital. Entonces Bitcoin está cumpliendo con esta función del dinero, depósito de valor,
¿Qué también lo está cumpliendo? ¿No? Eso también podemos tener discusiones filosóficas extensas, pero es importante que sepan que ya Bitcoin está intentando cumplir con esta función del dinero. Ahora, como les decía anteriormente, de una forma parecida a Ethereum, Bitcoin podemos considerarlo como una plataforma sobre la que se construyen otras capas. Y una de esas capas que se está construyendo es una red que se conoce como la red del Lightning Network. Y esta es la capa que permite el uso de Bitcoin como medio de pago. Y esto es algo muy interesante porque no muchos saben que esto ya se está dando y que hay personas que ya están utilizando esta red y que están utilizando la red de Lightning Network para pagar utilizando Bitcoin o Satoshis, que son las unidades de Bitcoin. Entonces, Lightning Network se puede considerar como la versión descentralizada de Visa, de Simpe o de PayPal. Y esto ya permite el uso de Bitcoin como medio de pago, que es otra función del dinero. Ahora, si Bitcoin va a llegar a cumplir la función de unidad de cuenta, eso todavía no lo sabemos, eso tenemos que esperar y ver hacia dónde va a evolucionar la tecnología. Podemos hacer predicciones, pero es importante que se den cuenta que los problemas que intenta resolver Bitcoin son específicos. Ahora, el problema que intentan resolver las plataformas blockchain es un poco diferente al de Bitcoin. Bueno, no es un poco diferente, es totalmente diferente, porque ellos quieren convertirse en una computadora mundial descentralizada. Esto es más que todo un problema técnico y no tanto un problema filosófico o de interpretaciones económicas como lo estamos viendo anteriormente con Bitcoin. Entonces, hay plataformas, por ejemplo, Ethereum, Cardano, Solana, Binance Smart Chain y muchísimas otras más sobre la que se está creando el mundo de las NFTs, el mundo DeFi, y que todo esto se está utilizando también para crear los metaversos, que a muchas personas les parece súper interesante. Este es un área que es muy experimental, entonces es importante que esto lo tomen en cuenta también los reguladores. O sea, ya aquí no estamos hablando del mismo problema o las mismas intenciones y objetivos de Bitcoin. Es por eso que tenemos que hacer diferentes separaciones. Ahora, la última parte de esta charla es acerca de los incentivos y los actores. Para esta parte me voy a enfocar solo en Bitcoin y ustedes pueden utilizar estas ideas para realizar su propio análisis con respecto a otros blockchains, a otras criptos y demás. Yo lo voy a hacer con Bitcoin y ustedes lo pueden hacer después. Bitcoin ha entrado en un ciclo. Desde hace 15 años que Bitcoin fue introducido en el mundo. Y es que mientras más usuarios hay en Bitcoin, aumenta la demanda de Bitcoin como depósito de valor. Si esta demanda de Bitcoin como depósito de valor aumenta, entonces se da un incremento en el precio de Bitcoin en términos de dólares. Entonces minar se hace más rentable, entonces entran más mineros a la red. Pero los mineros no crean más Bitcoin del que ya está preestablecido, ni tampoco lo pueden crear con mayor rapidez, o sea, eso ya está dado por el código. Entonces, la integración de estos mineros lo que hace es que aumenta el hash rate de la red. El hash rate es una medida de qué tan segura es la red. Entonces, si los mineros entran, la red se vuelve más segura. Entonces, eso quiere decir que la red se vuelve más difícil de atacar y Bitcoin sobrevive por más tiempo. Si Bitcoin sobrevive por más tiempo y la red es más difícil de atacar, entonces más usuarios se van a integrar porque aumenta la demanda de Bitcoin como depósito de valor y así sucesivamente. Estamos en este ciclo de Bitcoin desde hace 15 años. Y ya ustedes pueden imaginar quiénes son los que están intentando detener este ciclo. Bueno, yo les puedo decir acerca de un país que intentó detener este ciclo, fue China. Ellos, creo que fue en el 2016, 2017, no recuerdo exactamente el año, pero ellos han prohibido la minería muchísimas veces, así que puede ser diferentes años. Pero cada vez que ellos intentan prohibir la minería, el hash rate lo que ha hecho es bajar la medida del hash rate disminuye, pero los mineros empiezan a relocalizar en otras partes del mundo, porque Bitcoin es un fenómeno global, o sea, esto no se puede detener
en una jurisdicción. Entonces, China se dio cuenta que no podía detener este ciclo de Bitcoin a través de la minería. Entonces, si hay otra forma de detener este ciclo y por qué se quiere detener ese ciclo son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y aquí depende ya de la parte filosófica, de por qué las personas están adoptando Bitcoin. Ok, entonces tenemos a diferentes personajes involucrados. Tenemos a los personajes que están dentro del sistema de Bitcoin, o sea, todos estos que están acá son los que tienen interés con que el ciclo de Bitcoin se siga reforzando. Aquí tenemos a los usuarios que corren nodos, a los mineros, a los desarrolladores, tenemos a los especuladores con el precio, inversionistas a largo plazo, ya sean, bueno, tenemos a personas físicas, compañías, a los que tienen, a los que se alinean con los ideales cypherpunks, tenemos activistas, entusiastas por la tecnología, personas afectadas por la inflación, restricciones al sistema financiero, aquellos que enfrentan restricciones al sistema financiero tradicional, a los que se preocupan por la falta de privacidad y anonimidad, y claro, también a los criminales. O sea, porque Bitcoin es para todos, entonces todo el que quiera ser parte de Bitcoin se puede integrar al sistema de Bitcoin y puede tener un interés en seguir reforzando este ciclo. Ahora, por el otro lado, tenemos a los estados que probablemente, no todos, tengan interés en quebrar este ciclo de Bitcoin. Entonces, dentro de los estados podemos tener a los reguladores, podemos tener a los políticos, pero los políticos son interesantes también porque hace un mes tuvimos la participación del candidato presidencial Donald Trump y también de Robert Kennedy en una conferencia de Bitcoin, apoyando a Bitcoin, mostrando su interés en Bitcoin. Entonces, puede ser que estén intentando atraer votos o puede ser que se dieron cuenta que de la dificultad de romper el ciclo de Bitcoin o que de alguna forma quieran beneficiar a los estados con Bitcoin. Entonces, en ese caso, los estados también entrarían a formar parte de los que están, los que tienen interés en que el ciclo de Bitcoin se siga reforzando. Entonces, esta es una parte muy interesante en teoría de juegos de ver quiénes están cambiando. Podemos tener al sistema financiero tradicional y pasa lo mismo. Tenemos a los bancos comerciales, fondos de pensiones, cooperativas, compañías de seguros. Nosotros hemos tenido varias personas interesadas, bueno, del sector financiero. Ellos nos han pedido charlas y quieren intentar entender cómo más bien se pueden beneficiar de Bitcoin. Entonces, en el momento que ellos hagan eso, se pasan también al sistema que quiere reforzar el ciclo. Ok, tenemos también a otros actores como las asociaciones, que lo que están haciendo y tienen un rol muy importante acá, que es generar conversaciones entre estos dos grupos. Por ejemplo, lo que tenemos ahora, esta charla. Tenemos también al sector académico, que tengo que decir que a nivel mundial no está cumpliendo su rol de una forma adecuada, porque los académicos más bien se han retraído de estudiar este espacio. Pero en Costa Rica tiene ha sido interesante porque sí hay universidades que han tomado este tema en serio. Por ejemplo, tenemos a Lead University, a Texas Tech University, que han estado intentando crear espacios educativos de información académica con respecto a todo lo que hemos visto acá. Tenemos también al Instituto de Filosofía y Economía Bitcoin, donde yo soy parte. Lo fundamos, bueno, terminamos el proceso de registro el mes pasado. Está registrado como una asociación sin fines de lucro en Costa Rica. Tenemos profesores de diferentes partes del mundo de Latinoamérica y también de España, porque lo que queremos es crear un centro de educación, un centro académico, no solo a nivel de un país, sino como integrarnos todos, ya que todos estamos teniendo los mismos problemas con las universidades que no quieren interesarse en este espacio, así que nos unimos para crear este instituto. Tenemos también a los medios de comunicación que tienen, bueno, los medios de comunicación y los reguladores son los que tienen la tarea más difícil, porque tienen la tarea de entender este espacio.
Entonces yo les recomendaría a reguladores y a medios de comunicación intentar establecer conversaciones con el sector académico. Entonces, bueno, para terminar, como conclusión, devolviéndonos a las frases claves, tenemos a la tecnología como una herramienta para la inclusión financiera. Si nos devolvemos a las características de Bitcoin y algunos de los criptoactivos, porque no todos, o sea, tendríamos que analizar uno por uno, cumplirían con la resistencia a la censura, que no tiene fronteras, que es público, que es abierto y es neutral. Entonces, esto incentiva a la inclusión financiera. También el hecho de que Bitcoin solo tenga 21 millones de unidades, que sea finito, que sea escaso, esto lo convierte en un mecanismo de inversión a largo plazo atractivo y accesible a quien quiera, porque no todos tienen acceso a formas de inversión a largo plazo por medio del sistema financiero tradicional, pero sí lo tendrían a través de Bitcoin. Y para prevención de fraude y desafíos regulatorios, los consejos son, o los desafíos que tienen son, comprender el funcionamiento de la tecnología, comprender los problemas que resuelven, los diferentes tipos de redes, hacer las clasificaciones correctas de los criptoactivos e identificar las fases experimentales, o sea, no hay un producto final todavía, y la influencia de los fundadores y los líderes de un proyecto, porque aunque digan que son descentralizados, puede que no lo sean y que tengan injerencia en todas las decisiones de lo que están haciendo y sobre todo en el token, que es lo que finalmente quieren vender. Entonces acá ustedes tienen mi contacto, bueno, me pueden contactar a través de LinkedIn, al correo o a través del instituto y bueno, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Nancy Quiroz, cofundadora del Instituto de Filosofía y Economía de Bitcoin, IFEP, con esta interesante charla de tecnología de blockchain, Bitcoin y criptoactivos. Yo he de confesar que al principio no le estaba entendiendo prácticamente nada, con suma honestidad, pero muy importante algo que ella dijo y extraordinaria el trabajo de prospección que hizo al final de cuentas de identificar los actores y algo que me parece que, y el funcionamiento, y algo que realmente me parece vital antes de pasar a las consultas, perdón que me abuse, y es el tema, y lo dijo muy bien, que estos temas hay que entenderlos, que estos temas hay que estudiarlos, hay que aprenderlos, porque quienes hacen las leyes, quienes hacen la normativa, no son técnicos, no conocen de esto. Y para poderla hacer bien, porque si no sale cualquier cosa, es necesario aprender. Entonces creo que eso es algo muy importante y yo me quedo con esa parte de prospección de los últimos 20 minutos que sí logré entender. Consultas a doña Nancy, tenemos un espacio de unos 5 minutitos. ¿No hay consultas? Me hace sentir mal porque entonces yo fui el único que no entendí. Bien, doña Nancy, agradecerle de nuevo por esa excelente charla y bueno, quedamos con el contacto suyo y lo compartimos por supuesto aquí a todos los participantes. Muchísimas gracias.